Colosenses capítulo 2 versículo 9 al 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, o sea, todo Dios está en Cristo. No una parte de Dios, todo Dios está en Cristo. Jesús es Dios. Y vosotros, leámoslo todos juntos, estáis completos en él, no a medias, completos en él. Amén. Señor, háblanos, enséñanos y ayúdanos a entender todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que en ti, Señor, se ha recuperado. En el nombre de Jesús, amén. El autor de esta carta, la carta a los Colosenses, es el apóstol Pablo. Se cree que fue escrita durante su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente en los inicios de los años 60 después de Cristo. Pertenece a aquel grupo de cartas denominadas epístolas de la prisión o desde la prisión, porque desde allá las escribió, como la epístola a los Efesios, a los Filipenses, que hace 8 días hablamos de ello, Colosenses y a Filemón. El apóstol Pablo no conocía personalmente la iglesia en Colosas. No conocía ni había ido de manera personal a esta iglesia, ni tampoco había sido el fundador de la iglesia allá en Colosas, de la iglesia de los colosenses. Se cree que probablemente quien dio origen a esta iglesia de Colosas fue Epafrodito o Epafras, el cual es mencionado por Pablo en alguna de sus epístolas. Pero el apóstol Pablo sí tenía un objetivo con esta epístola. Tenía un propósito al escribir la carta a los colosenses desde la prisión. Su objetivo principal era el hacer conscientes a los hermanos, a los creyentes allá en Colosas, y hacerlos conscientes de que Cristo era suficiente para ellos, de que en Jesucristo ellos estaban completos, de que Jesucristo les había traído la salvación, lo cual era todo lo que los colosenses necesitaban para garantizar una plenitud espiritual en la vida cristiana de cada uno de ellos. Esto era una afirmación que Pablo hacía y servía para contrarrestar un pensamiento que había surgido en medio de la iglesia de Colosas. Y ese pensamiento herético o hereje era de que ellos, se fue infiltrando de pensamiento, era de que ellos necesitaban algo más para estar completos. La necesidad de algo más aparte de Cristo para completar esa experiencia de la salvación. Imagínese. Algo más. Y cuando miramos esto, hermanos, y este contexto de la autoría de la carta, y pensamos en nuestro tiempo y en nuestro contexto en el día de hoy, no estamos muy alejados a esa situación. Porque hoy en día también se está viendo en el mundo entero que las personas sí quieren a Cristo, quieren seguir a Jesús, pero como que sí, estoy con el Señor, pero no me siento completo. Necesito algo más para sentirme completo. O a veces alguien más para estar completo. Hoy en día, hermanos, como en ese tiempo no se está viendo la salvación,
No se está viendo a Jesús, no se está viendo la obra salvífica que Él hizo como se debe ver, con la óptica, con la visión, con los ojos que se tienen que ver. Sino que el mundo la está viendo de una manera en que Cristo está, pero necesito de otras cosas para estar bien, para sentirme bien, para estar completo y para que sea suficiente para mi vida. Y esa era la preocupación de Pablo. Había surgido ese pensamiento. Como quien dice, Pablo en prisión sabe de los hermanos en Colosas que están en Cristo, pero que no es suficiente Cristo y la obra que Cristo hizo para que ellos se sientan plenos. Tremendo, ¿no? Hoy en día, ¿qué podría ser hoy en día algo en similitud con eso? La gente que hoy en día, ¿qué busca? Diciendo que está en Cristo, pero ¿qué busca para sentirse en plenos en su vida como tal? Dinero, riqueza. Entonces alguien puede decir, sí, yo estoy en el Señor, pero necesito algo más. Plata. Porque si tuviera dinero, estoy completo. Puede pensar alguien, ¿cierto? ¿Qué más? Salud. Muy bien. Alguien puede decir, no, yo estoy en el Señor, yo estoy en Cristo, muy bien, yo estoy en la iglesia, pero mantengo enfermo. Si tuviera salud, yo estaría completo. En Cristo está ya salvo. ¿Qué otro pensamiento puede haber del algo más? Amor. Yo estoy en el Señor, estoy en Cristo, voy a la iglesia, pero si tuviera el amor de mi vida estaría completo. ¿Qué más? ¿Poder? Bueno, hay gente que quiere tener cierto dominio sobre otros para sentirse realizados. O sea, estoy hablando de que la iglesia en Colosas o los colosenses vivían ese tipo de situaciones que preocupó de alguna manera a Pablo. Se estaban dejando engañar con filosofías huecas, con enseñanzas engañosas. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 8 de la carta a los Filipenses capítulo 2 les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se estaba infiltrando ese pensamiento. Algo más. Se necesita algo más. Y ahí es donde el apóstol Pablo le dice: no, colosenses, no, hermanos, no es que se necesite algo más. Lo que se necesita más bien es entender lo que somos, entender lo que tenemos y entender que en Él estamos completos. Y es curioso, hermanos, porque desde sus primeros versículos en este capítulo, el apóstol Pablo, el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, mire la preocupación de él, de la manera que lo habéis recibido, andad en él. Y me causó curiosidad esta palabra en él. En él. Es la preocupación de Pablo de mostrar que es en él, en Cristo, en donde está todo, en donde está o en donde se encuentra la plenitud, en donde se encuentra lo completo del hombre, el todo del hombre, como hablábamos, la suficiencia del hombre. En él todo es suficiente. Mire lo que dice: andad en él, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Caminemos en él, andemos en él, estemos con él, vivamos para él. De esa manera, como lo estáis recibiendo, andad en él. Pero mirad lo que dice el versículo siguiente: arraigados y sobre edificados en él. Y si quiere mirar más de esto, mire lo que dice entonces el 10 otra vez.
y vosotros estáis completos en Él. Y el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, mediante el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe. Y sigue diciendo, el versículo 13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, Pablo se encargó de mostrar que en Jesucristo estaba todo. Y eso es lo que yo, con la ayuda del Señor, quiero mostrarles a ustedes en esta mañana. Para que nunca, escúchenme bien, nunca se dejen engañar en sus corazones, en sus mentes, ni por nadie que necesitan algo más aparte de Cristo. Porque en Cristo estamos completos. Con Cristo lo tenemos todo. Y Él, y solamente Él, es lo que necesitamos realmente. Amén. Por eso entonces volvamos al versículo 6. El Señor, o Pablo, está diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Andad en Él, edificados en Él o sobreedificados en Él y arraigados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. O sea, de la manera que ustedes han recibido el Señor, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es arraigarnos a esto. No arraigarnos, y vuelvo y lo digo y siempre lo mencionaré, a la organización. No arraigarnos a una serie de doctrinas, que gloria a Dios por las doctrinas que son las doctrinas de Cristo. Está diciendo el texto es, debes estar arraigado a Cristo, la fuente de todo. Y no solo arraigado, sino sobreedifica. Por eso la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento ya está y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sobreedificando en el fundamento que ya está. No hay otro fundamento que el que está puesto y Cristo es el fundamento. Y Pablo les está diciendo, hermanos, ciméntense en eso, fundamentense en eso, arraíguense en eso, pongan raíces en su vida en esto que les estoy diciendo. ¿Y qué es esto? Que Jesús es el todo de ustedes. Que en Jesús están completos. ¿Por qué dice esto? Porque hay muchos con filosofías que están engañando. Mira que nadie os engañe por medio de la filosofía huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Cristo, por eso en Él estamos completos y todo Cristo está en nosotros. ¿Me escucharon? Todo Dios está en Cristo. Por eso Cristo es Dios. Jesús es Dios. En Él habita corporalmente, cuerpo, toda la plenitud. La palabra deidad significa Dios. Viene de Dios, toda la plenitud de Dios. Todo Dios está en Cristo y con razón dice la Biblia, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Todo Dios está en Cristo. Y no solo todo Dios está en Cristo, sino que la Biblia nos enseña que todo Cristo está en nosotros a través del Espíritu. Y si todo Cristo está en nosotros a través de su Espíritu, pues estamos completos en Él. No falla la matemática espiritual. ¿O no falla? Amén.
Entonces Pablo le va a demostrar a los colosenses cómo es que estamos completos en Cristo, o más bien cómo Cristo nos completó a nosotros, porque nosotros sí estábamos incompletos, pero cuando Él llegó nos completó. Primero, Él nos circuncidó. A ver, ¿quiénes son circuncidados? Levanten la mano los que son circuncidados. Hermano León, ¿usted no es circuncidado? Hermano, ¿usted no es circuncidada? De corazón y de verdad, porque fue de verdad que lo hizo el Señor. Miren, versículo 11. En Él, en Cristo, completos en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No estoy hablando la del quirófano, ni la del pueblo judío. Le estoy hablando de la circuncisión que Dios prometió que iba a hacer a su iglesia, a sus escogidos. Ahí es donde, vea hermano, con este texto le tumbo esa enseñanza mal dada del judaísmo practicado a gentiles, convirtiéndolos al judaísmo a través de circuncisiones o pactos o preceptos. Porque el Señor mostró de que no era ya con una circuncisión hecha a mano la que se le hace al prepucio, sino la circuncisión hecha en el corazón, que es la que hace Dios para convertirnos a Él y que entremos a su reino. Por eso dice, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión en el Antiguo Testamento se hablaba de manera física, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, pero esta manera física era lo que apuntaba a la manera espiritual como Dios iba a circuncidar a los suyos para que pertenecieran a su pueblo. Si el Señor no nos circuncida en este tiempo, no somos de su pueblo, no somos de su iglesia. Y nos circuncida en el corazón, ya lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, aquí está la orden natural y física. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Recuerde que fue el pacto que el Señor hace con Abraham, y a través de este pacto ya todos los que son del pueblo, nacidos en el pueblo, tenían que ser circuncidados. ¿Al cuánto tiempo? Al octavo día. Y si alguien iba a entrar como parte del pueblo, lo tenían que circuncidar. Tenían que hacerle la circuncisión. Que de hecho, hermanos, ¿se acuerdan el primer concilio que estuvimos hablando que se hizo en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que yo lo hablé ahorita hace como 20 días, que hubo un concilio en Jerusalén en donde mandaron a hacer una reunión, una asamblea, y Pablo vino con Bernabé y hubo una discusión no pequeña, dice la Biblia. ¿Por qué fue el tema? ¿Por qué fue la discusión? ¿Por qué fue ese concilio? Porque los fariseos que habían creído estaban imponiéndole a los gentiles que debían ser circuncidados también como ellos para pertenecer a la iglesia. Entonces tuvieron que reunirse, tomar decisiones y decir: hey, no les ponga carga a ellos que Dios no les mandó. No, Señor, solo absténganse de esto. ¿Recuerdan que lo dijimos? Entonces, por eso, donde allá hubiesen dicho, sí, eso es así, problemita yo. Todo el que llega a la iglesia, hombre, tiene que ir al quirófano. Si eso fuera así. Si allá lo hubieran dicho como una ley espiritual y que Dios lo hubiera decretado de esa manera. Pero no. El Señor no estaba hablando ya de ese tipo de circuncisión que está hablando de Deuteronomio 10.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ya estaba dando destello de lo que iba a hacer a futuro. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Para qué lo va a circuncidar el corazón? Para que nosotros cumplamos lo que hablábamos el miércoles. Lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a fin o con el fin de que nuestra alma viva. ¿Ah? Es que si Él no nos circuncida, no hay manera. O sea, si Dios no hace la obra en este corazoncito, no pasa nada. Bueno, yo hablo que este corazoncito, pero es la mente, es la vida, es el ser, el alma. Porque este es el de carne. Si Dios no circuncida al hombre espiritualmente, en lo que está hablando, transformándole el corazón, el hombre no podrá amar a Dios. Y si no puede amar a Dios, mucho menos vivirá para Dios. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aquí estamos mirando cómo fue que lo hizo para estar completos en él. Capítulo 36, verso 26. Os daré, y aquí muestra la promesa de ese tipo de circuncisión que les estoy hablando, del cual está hablando Pablo en el versículo 11. Os daré corazón, o sea, lo voy a circuncidar. Os daré corazón nuevo. Y pondré, dice Dios, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón. ¿Sí ve cómo está hablando de la transformación del corazón? Que es la circuncisión. Y os daré un corazón de carne, corazón nuevo. Circuncisión. Muchas veces la gente puede llegar a pensar, hermanos, que la vida cristiana quizás consista en asistir a cada reunión de las que se hace en nuestras congregaciones, a cada servicio, o ser parte nomás de una congregación y decir yo soy de esa iglesia, yo soy de esta congregación. Pero la vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana no consiste en solamente venir y sentarnos periódicamente o regularmente en un lugar como este, en una silla como esta y decir soy cristiano. Ni mucho menos consiste en decir yo soy de tal iglesia porque es que allá me bauticé y soy cristiano porque allá llegué un día y me bauticé. No, en eso no consiste como tal la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que tuvo que haber un cambio de naturaleza en nuestro ser, en que tuvo que haber una verdadera circuncisión en el corazón. La vida cristiana consiste en que Dios realmente transformó mi vida. Si Dios no lo hizo, yo me puedo sentar 20 años en una silla como estas y no pasa nada. No hay cambios, no hay transformación, no hay nada. Pero la vida cristiana tiene sentido y cobra sentido cuando realmente mi corazón ha sido transformado por el poder de Dios. Entonces, mire esto. Él les dice, Colosenses, hermanos, no se vayan a dejar engañar con enseñanzas huecas, por filosofías sutiles. Más bien entienda que están completos en Él, porque Él los circuncidó. Quizás había una problemática con ellos, con la cuestión de la circuncisión también. Tal vez les estaban diciendo, tienen que circuncidarse. Y Pablo les dice, Él los circuncidó ya, pero su circuncisión no fue hecha a mano, no fue como a nosotros, pueblo de Israel, lo hacían, sino que fue una circuncisión en el corazón. En el corazón. Y esa circuncisión la hace para dar una transformación o un cambio de naturaleza, porque sencillamente el hombre estaba muerto en delitos y pecados, y ese muerto en delitos y pecados tenía que morir a ese mundo para vivir ahora para Cristo con un nuevo corazón.
O sea, hermano, les estoy diciendo que el corazón con el que nosotros nacimos, un corazón contaminado por el pecado, ese corazón no entra en el reino de Dios. Y si no entra ese corazón, entonces para yo entrar al reino tengo que tener un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón lo da Dios a través de la circuncisión en el corazón, a través de la nueva naturaleza. Y cuando Él hace esto, ¿sabe qué hace? Nos sepulta. Para que realmente ese corazón de piedra quede enterrado como tiene que estar. Versículo 11. En Él, vuelve, en Cristo. En Él, en Cristo, fuisteis sepultados con el bautismo. Versículo 12. Sepultados con Él. ¿En dónde? Gloria a Dios por los que se van a bautizar en 14 días. Sepultados con Él en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, por eso nos circuncida, porque estábamos incircuncisos, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que el Señor, a través de la palabra, y les decía a los que están tomando doctrina, a través de la palabra el Señor hace dos cosas: mata y da vida. Mata y da vida nueva. Amén. A través de la palabra mata, pero también da vida. Mata el viejo hombre. Mata el pecado que hay en ese hombre. Pero esa misma palabra que está matando, inmediatamente da vida nueva al que la está recibiendo. Por eso dice la palabra que la semilla primero tiene que caer y morir, para luego dar un fruto. Mata para dar nueva vida. Y eso que mata es lo que dice la Biblia, que se sepulta. ¿Sí sabían ustedes que el 19 de noviembre tenemos un entierro? O no un entierro, varios entierros. Varios entierros en donde serán sepultados aquellos que han recibido la palabra y han muerto al mundo para vivir para Cristo como testimonio a los demás. Por eso dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo. Miren lo importante de esto. El bautismo, hermanos, fue nuestra sepultura, pero fue nuestra sepultura juntamente con Él. O sea que fue una semejanza a lo que Él mismo vivió. Recuerden que Cristo en la cruz del Calvario muere, y después de que murió, ¿qué pasó con el cuerpo? No. Lo sepultaron. Lo sepultaron. Por eso el apóstol dice, hey, lo que cada uno de ustedes viven es muy similar a lo que Cristo vivió y nos mostró como ejemplo. También somos sepultados, y me gusta esa palabra, juntamente con Él. Juntamente con Él. Pero ¿cómo? ¿O por medio de qué? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Y ese juntamente con Él por medio del bautismo es porque ese muerto debe ser, un muerto no se puede quedar sin entierro. ¿Qué pasa con un muerto si no lo entierran? Se vuelve un problema.
Se vuelve un problema para la sociedad, ¿cierto? Hay que enterrarlo. Hermanos, pero yo decía ahorita al comienzo, cómo el Señor vino a cambiarnos el rumbo de todo. Es que, iglesia, nosotros estábamos, era muertos, pero no muertos al mundo y al pecado. Estábamos muertos en el pecado y muertos en el mundo mismo, por causa de la herencia de Adán. Muertos totalmente. Yo siempre lo veo así, caminábamos en esta tierra y visiblemente nos veían los hombres así normal, ¿no? Pero espiritualmente éramos como zombies, como los muertos vivientes. Así realmente, muertos en vida, vida física, pero muertos espiritualmente. Así estábamos por causa del pecado que se cometió desde el principio y que se heredó a todos los hombres. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. No hay quien haga el bien. Dice, no conozco a ninguno. Pero ese muerto se le aparece la vida que es Cristo, y esa vida que es Cristo nos dio vida. Y al darnos vida, pues lo que ocurre es el milagro de que nos mata en ese, por eso digo que es lo doble que pasa con la palabra, muere y vive. Nos da vida, pero morimos para el mundo. Y en esa transición nos sepulta juntamente con Él en el bautismo, para que juntamente con Él resucitemos también. ¿Ah? Miremos Romanos capítulo 6, lo que habla acerca de esa sepultura. Versículo 4, porque somos sepultados, dice Pablo en los Romanos, juntamente con Él, para muerte. ¿Por qué? ¿Cómo la ven? Ustedes que van a bautizar. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que nuevo es nuevo, corazón nuevo, vida nueva. ¿Ah? Una persona llega a Cristo, cree todo lo que estamos hablando, el Señor le circuncida el corazón, es sepultado juntamente con Cristo. ¿Su vida sigue siendo la misma de antes? Aunque su mente le martille. Por eso, hermano, me da dolor, tristeza, porque yo sé que hay cristianos que aman a Dios, que creen en Dios, pero en la mente y las cosas de la vida no los dejan avanzar. Y por eso digo, no vivamos maluco. Si el Señor nos vino a dar vida nueva. Sí. En Cristo. En Cristo, hermanos. Lo nuevo es nuevo. ¿A alguien le gusta estrenar? Es bueno estrenar, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted cuando estrena? Contento, feliz, gozoso, ¿cierto? Le gusta. Sí. El que estrena, pues estrena. Y es nuevo. Usted estrena unos zapatos, usted los quiere poner, los quiere lucir. El estreno del 24. Y resulta que usted tiene unos zapatos nuevos
hermosos. Pero ahora tiene los que tenía antes de esos nuevos que ya estaban con la suela hablándole cada que andaba. Vea, cámbieme, pa, pa. Así la suela le hablaba, cámbieme, pra, pra. Usted vuelve y se pone el zapato viejo. Hermanos, cuando Dios nos da una vida nueva, es nueva. ¿Cómo entonces alguien va a continuar en la vida vieja o en la antigua vida? No hay manera, ¿cierto? Por eso Pablo está diciendo que fuimos sepultados juntamente con él para muerte por ese bautismo. Pero el fin de esa sepultura es que también resucitemos juntamente con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en esos pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, versículo 13 de Colosenses 2, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí me detengo otra vez. Hemos muerto al mundo, somos sepultados juntamente con Cristo, nos da vida nueva, y al darnos vida nueva, pues ya no vamos a seguir viviendo en la vida vieja o en la vida antigua. Por eso volvamos a Romanos entonces, capítulo 6, versículo 1 y 2. Los que estamos en Cristo, mire pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, no. ¿Por qué en ninguna manera? Porque los que hemos muerto. ¿Y quiénes han muerto al pecado? Pues los que fueron sepultados juntamente con Cristo. Si fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, es porque se supone que hemos muerto al pecado. Y entonces vuelva hacia atrás. Pregunto, ¿perseveraremos en el pecado entonces para que la gracia de Dios abunde? No. Porque los que hemos muerto en el pecado, dice Pablo, y pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? Versículo 6, sabiendo esto, iglesia, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con ese viejo hombre? El que murió al pecado, fue crucificado. Y mire que estamos en Romanos, ya no estamos en Colosenses, juntamente con él, en él, por él, para él, completos en él, juntamente con él. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar su palabra, esa palabra que llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, esa palabra que mata y da vida, mata el pecado en nosotros, pero da vida en nosotros mismos, la vida con Cristo. Cuando escuchamos esa palabra y muere ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de pecado a la cual el Señor viene, pues ¿qué pasa con ese muerto? Lo crucifica, y por eso dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y por allá dice Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Les tengo una noticia a los que van a bautizar. Hagan de cuenta que están juntamente con Cristo en este momento crucificados, pero a la misma vez muertos, ya en esa crucifixión. Y que de ahí, en el orden, se bajan al sepulcro, la sepultura, que es el bautismo. Y que de ahí en el mismo orden resucitan juntamente con Cristo para la nueva vida. Amén. Ahora, yo le pregunto, a alguien que crucifican, está en una cruz, imaginen la escena, ¿se puede bajar de la cruz? Y entonces, ¿por qué el dicho de muchos que se bajó de la cruz?
¿Mm? ¿Por qué el dicho de muchas personas se bajó de la cruz? Porque no han entendido que es estar crucificado juntamente con Cristo. Nadie se baja de la cruz. Y si nadie se baja de la cruz, ¿quién se levanta de la tumba? En donde fue crucificado para salir un ratito y después volver a la tumba. Tampoco. De la única manera que fuimos levantados fue para la resurrección con Cristo, en la primera resurrección, la del alma, y esperando la segunda resurrección cuando Él venga por nosotros y transforme el cuerpo de pecado. Amén. Entonces leamos el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Leamos el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Y si esto lo consideramos, entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Uno, estamos completos en Cristo. Y si estamos completos en Cristo, ya no tenemos otro rey, sino que el rey nuestro se llama Jesucristo. Y por eso ya no puede reinar, escuche bien, reinar el pecado en nuestras vidas. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Mire lo que dice, cuerpo, hablando del cuerpo, porque estamos en el cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Gracias, hermano. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pero tampoco vamos a presentar este cuerpo mortal y ni los miembros de nuestro cuerpo mortal al pecado. No, Señor. Ni la lengua, ni las manos, ni los pies, ni la cabeza, ni la boca, ni nada de nuestro ser lo vamos a presentar al pecado. Iglesia, el diablo quiere que lo hagas, los demonios quieren que lo hagas, pero el Señor nos libertó del pecado para que no lo hagamos. Por eso sigue diciendo versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien, iglesia, preséntese cada uno de ustedes como siervos y vivos para Dios entre los muertos. Y vuestros miembros preséntenselo a Dios como instrumentos de justicia. Estos piecitos que antes caminaban al pecado, ahora caminan a la iglesia. Estas manos que antes que quizás hacían daño o pecado, ahora se levantan como manos santas delante de Dios para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para anunciarlo. Esta boca que antes hablaba vulgaridades, pestes, maledicencias, ahora solo bendice al Dios que dio vida a esta alma. ¿Sí ve cómo cambia todo? Y todo es todo. Estos ojos que antes se iban en sus miradas de perdición, ahora solo miran la gracia de Dios y la gloria de Dios que está en la iglesia. Entonces está diciendo Pablo, hey, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en el pecado? No. Ahora todo nuestro ser, todos nuestros miembros, ya no los vamos a presentar al pecado. Y eso lo que está diciendo es: preséntate tú delante de Dios. Dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi boca, aquí está mi lengua, aquí está mi mano, aquí están mis pies. Te las presento como instrumento de tu justicia. Vea, yo le aseguro en el nombre de Jesús que usted lo hace y Dios se glorifica.
Cuidado con lo que somos. Cuidado con lo que hacemos. Cuidemos el testimonio. Cuidemos lo que hablamos. Cuidemos lo que hacemos. Porque Dios nos rescató. Y somos de Él. Y para Él. Y en Él estamos completos. Y como si fuera poco, Pablo le puede decir a alguien, es que estás preocupado. Porque vas a decir, ¿y cómo voy a hacer posible eso? Que el pecado ya no reine en mi vida. Pues Pablo nos da una seguridad. Y esa seguridad hoy se las transmito en el nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes. No que sean ya perfectos, no que sean ángeles que ya vuelan, sino que el Señor nos ha dado una seguridad completa. Amén. Y esa seguridad está en el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oiga eso. Si él dice que el pecado no se enseñoreará, la palabra enseñorear está hablando de el reinado. Ya no será tu señor, ya no será tu rey, ya no te va a dominar. Qué bonita seguridad. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Él. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Aparte de esto, les estoy diciendo que Él hizo para que estemos completos. Ahora nos enseña que para que todo esto de sepultura, dar vida al que estaba muerto, que resucitáramos juntamente con Él, para que todo esto fuera real y fuera realizado en nuestras vidas, Él tuvo que venir a tomar nuestro lugar. Y aquí les voy a decir, ya estoy terminando, pero aquí les voy a decir algo, hermanos, que quiero que lo reciban como debe ser, con asombro, y si lo sabe, recuérdelo. No va a recibir esto como que a veces escuchamos la palabra y como esto que les voy a leer. Aquí cobra sentido todo. Cobra sentido todo. Porque Él tomó nuestro lugar para pagar nuestra deuda. Todos estábamos recontraendeudados, hermanos. Todos teníamos un expediente, vea. Tremendo expediente. Pero venga, le digo algo, el que está sin Cristo todavía lo tiene. Por eso dele gloria a Dios y gracias de que usted está aquí y está escuchando esta verdad. Porque el que está sin Cristo, esto que les voy a decir todavía lo tiene. Aunque Cristo murió, pero si la persona no ha creído, ese expediente todavía no ha sido anulado, ni perdonado, ni limpiado de la vida del que está sin Cristo. Mire, el Señor vino, toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, y allá en la cruz, ¿sabe qué hizo? Lleva todos los pecados de los que Él llama, o de los hombres a los que Él salva. Todos los pecados en la cruz del Calvario los lleva todos, y allá los clava. Y por eso dice el verso 14, pero de Colosenses, anulando. ¿Qué es anular? ¿Alguien ha tenido una multa de tránsito que se la hayan anulado en algún momento? ¿O una deuda que se la hayan anulado? Imagínense, vamos a hacer un ejemplo. Todos en este momento deben 50 millones en el banco. Todos. Hasta los niños están endeudados. Todos, 50 millones en el banco, cobranzas y finanzas.
Y aparte de eso, todos no pudieron pagar ni 1,000 pesos de esa deuda. Y como no pudieron pagar ni 1,000 pesos de esa deuda, ¿qué pasa cuando en un banco no se puede pagar? Pero antes del reportecito hay algo que mantienen, a saludarlo llaman. Vea, usted es moroso, intereses. Y le dicen, lo van a reportar. Después del reporte viene, lo van a castigar, que llama castigo de cartera por la deuda. Y en ese castigo ya esa entidad suelta su deuda y se la pasa a otra entidad que es de cobranzas. Y esa otra entidad de cobranzas, ya usted está castigado. Sigue tratando de recuperar lo que pueda recuperar porque al banco le pagan sus seguros, pero ellos tratan de recuperar. Y hagamos de cuenta que todos den 50 millones. ¿Listo? ¿Listo? Están endeudados hasta el cuello. ¿Están contentos con la deuda? No, venga, yo quiero que se metan en el cuento. ¿Dormirían con esa deuda? Pero resulta que llegó alguien, un señor, un día aquí entró y dijo, hey, escuché un día que un pastor dijo que todos den 50. Diga, señor, soy multimillonario. Y entre, y se pare aquí y me diga, pastor, me permite, qué pena, es que yo pasé ese día y escuché todos den 50, hasta los niños están endeudados. Yo tengo mucho dinero, pastor, y yo sé que esas deudas no los dejan dormir. Y diga, señor, pastor, ¿me permite pagarles a todos la deuda? Yo le diría, claro, señor, ¿cómo no? ¿Ustedes aceptarían que él le pague la deuda? Listo. Y él dice, tengo la plata y viene y hay 3 carros de unos señores abogados y dice, bájese. Y aparte de eso le dice, señor, venga, gerente del banco en créditos y cobranzas, venga, lo busqué, qué pena, me tomé la molestia de buscar al donde ustedes deben. Vea, aquí está, ellos los que le deben, los que escondían, los que no contestaban las llamadas. Les voy a quitar el problemita, les voy a pagar. Y la persona, va a pagar, sí. Y hace la transferencia de todo lo que todos debemos. ¿Cómo se sentiría usted después de la transferencia? ¿Cómo es? ¿Igual de endeudado? No, estoy hablando en serio. Es un ejemplo, pero estoy hablando en serio. ¿Cómo se sentirían? Agradecido con esa persona. Feliz. Y si esa persona le dice, por favor, no se vuelvan a endeudar, porque no voy a volver para pagarle más deudas, ¿usted al otro día pone a endeudarse otra vez? Ojo, y si se endeuda, allá usted, pero no espere que ese señor vuelva a pagar su deuda. Y entonces, ¿por qué no nos sentimos así cuando entendemos y sabemos que hubo también un ser, y es el ser más hermoso, más grande y poderoso, que se llama Jesucristo, que vino a esta tierra, se vino del cielo, de su morada eterna, se despojó, como dice la Biblia, a sí mismo, humillándose hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a dar su vida como pago de la deuda que usted y yo teníamos. Una deuda con Dios, una deuda por el pecado y una deuda que ninguno podía pagar, y lo único que nos esperaba era el castigo eterno. Y Él vino, extiende sus brazos, muere en la cruz y se cumple lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 4, porque el Señor mismo vendrá y pagará. Y cuando venga y pague, ahí van a haber señales. Los ojos de los ciegos verían, los cojos saltarían, el cojo andaría, el mudo hablaría, y torrentes serían cavadas en la soledad. Y el evangelio iba a ser anunciado a los pobres. Pues hermanos, cuando Jesús vino a la tierra, los ojos de los ciegos vieron, los oídos de los sordos oían, los mudos hablaban, el cojo saltaba, y el evangelio fue anunciado a los pobres. Y como si fuera poco, este poco de ciegos, porque estábamos ciegos espiritualmente,
comenzamos a ver. Estábamos mudos, comenzamos a hablar. Estábamos paralíticos, comenzamos a caminar. ¿Y cómo te sientes siendo cristiano? Ay, no. Si yo tuviera plata. ¿Y cómo te sientes siendo cristiano? Ay, no, si yo tuviera un buen trabajo. Si yo tuviera alguien que me acompañara en mi vida. Si yo tuviera un amor. Si yo tuviera... No, es que no es si tuvieras. Es que ya lo tienes todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. Y eso, iglesia, es lo que Dios quiere que en esta mañana todos entendamos. Porque dice el verso 14 de Colosenses que Él anuló el acta, mire, de los decretos que había contra nosotros. Había un expediente en el tremendo, hermanos. Que ese expediente era el que se iba a abrir el día del juicio, para decirnos: José David, sí señor. No, mijo, con la primera letra de la página del expediente, para el infierno. Julanito, sí señor. Ciérrelo rápido, para el infierno. Ese era el expediente contra nosotros. Y ese es el expediente que está contra el mundo. Y la gente no lo sabe. La gente está muriéndose sin Cristo y no lo sabe. Y hay un expediente grandísimo que va a ser abierto el día del juicio. Pero Él vino, muere en la cruz, anuncia su evangelio, anuncia la salvación, la vida eterna. ¿Me crees? Sí, no me preocupe. Ese expediente, todo. Y dice, lo clavé en la cruz también. Que nos era contraria, quitándola de en medio. Y lo clavó en la cruz. Mire lo que está diciendo el Señor. Tu expediente. No creas que llegué a la iglesia porque aquí se me pareció tan bonito el culto y como predican de bonito. O sea, no, esto no es de bonito. Vea, y si usted se sienta aquí por lo bonito del culto, está perdiendo el tiempo. Esto no es por lo bonito de lo que se haga acá. Esto es porque aquí hay algo serio y es vida eterna lo que está fluyendo todos los días. Es vida eterna lo que Dios está enviando al hombre. Las almas que lo visitan. Usted sabe que el expediente de este joven, Dios lo conoce todo. El prontuario. Pero también le dice, si me crees, te lo clavo en la cruz. Así, Señor, sí, y te perdona. Ya. Fernando, tu expediente, tu acta. Si alguien lo conoce, Jesucristo. ¿Y sabe qué le dice? Se lo clavo en la cruz. Marina, Lina, en la cruz. Todo el expediente, todo el acta contrario a nosotros lo clava en la cruz. Lo quita en medio de nosotros y lo clava para decirnos: deuda perdonada, deuda perdonada, deuda perdonada, deuda perdonada, deuda perdonada. En otras palabras, para decirnos: justificados, 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 justificados por mi sacrificio. ¿Y cómo es posible que nos podamos sentir más contentos porque se nos perdone una deuda de un banco? Podamos dormir más tranquilos porque se nos perdone una deuda de plata, que porque se nos perdone los pecados. Lo que yo les estoy hablando es que el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, nos está diciendo que Él vino a perdonar la deuda, pagando en la cruz por esa deuda, para que usted y yo no tuviésemos que ir a donde teníamos que ir, sino que nos cambió el rumbo para llevarnos a la vida eterna. Eso, hermanos, es estar completos en Él. ¿Necesitamos una pareja? ¿Necesitamos dinero? Y si no necesitamos humanamente, pero para estar completos no. Porque Pablo lo dijo: sé que es estar en escasez
pero lo tengo a Él. Sé que es estar en abundancia, pero lo tengo a Él. Sé que es estar enfermo. ¿Estás enfermo? Glorifica a Dios. Estás con problemas, glorifica a Dios, porque en Él lo tienes todo. Todo. El plato de comida se acaba cuando termina la última cucharada. El dinero se acaba, el amor se acaba, el cuerpo se envejece y se muere y se acaba, la belleza se acaba, las casas se acaban. Todo es perecedero. Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará jamás. Esto no se acaba. En Él verdaderamente estamos completos. ¿A usted les gustan los postres? Póngase de pie. Como si fuera poco. Como si fuera poco. Como si fuera poco, póngame el versículo 15. Y vamos a adorar al Señor por todo esto que estamos hablando. Lean todos esto, por favor. Todos aquí. Leamos todos el versículo. Como si fuera poco, cuando llevó el acta contraria que teníamos, el expediente y todos esos pecados clavándolo en la cruz, ¿sabe qué hizo nuestro Señor amado? Se los exhibió en la cara a los demonios, se lo exhibió en la cara al mismo Satanás, al que pensaba que tenía dominio y se creía muy fuerte, y por eso dice la Biblia que vino el que era más fuerte que aquel fuerte que estaba en el palacio, lo ató. Oiga, qué bonito, lo ató y saqueó sus bienes. Y eso somos nosotros, hermanos, los bienes que estábamos en posesión del enemigo. Pero el Señor vino, lo ató y nos sacó de ese palacio de infierno en el que estábamos. Y aparte de eso, de una manera gloriosa, por misericordia y gracia, sin que el diablo se diera cuenta. El diablo que dijo, lo maté. Los romanos que dijeron, acabamos el problema. Los demonios, ¿cómo se burlarían? Diciendo, lo acabamos. Consejo de demonios riéndose, acabamos al problemita. Pero no sabían que el que estaban enfrentando era el Padre de los Espíritus hecho carne, el Verbo hecho carne, el Dios Todopoderoso, al cual nadie le gana. Nunca le ha ganado nadie, nunca le está ganando nadie y nunca le ganará nadie. Él es Dios. Vea, hermanos, cuando los lleva a la cruz los pecados, ¿sabe qué hace? Los exhibió públicamente a todos esos principados, a todas esas potestades, y les digo, mire cómo triunfo, porque dice triunfando sobre ellos en la cruz, diciéndole al mismo demonio, tengo éxito en la cruz. No fracasó el sacrificio, no perdí mi tiempo. Si algo hizo el Señor fue cumplir la misión bien cumplida, yendo al Calvario, hermanos, por amor a nosotros. Y cada que nos ven los demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esa persona que has alegado, no es contra esa persona que te declaró guerra, no es contra esa persona que peleaste, es contra esa persona. No es la lucha. La lucha nuestra es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad en lugares celestes. Pero ¿sabe algo? Cada que un hijo de Dios genuino camina, Dios está diciendo, mi victoria está caminando. Mi victoria está caminando. Cada que un hijo de Dios camina, el Señor lo exhibe y le dice a los demonios, ahí está mi triunfo. No pudiste con ella, no pudiste con él, porque ahora somos de Cristo y Él tuvo éxito. Iglesia, Jesús tuvo éxito en la cruz.
Por eso, en esta mañana vengo con el mismo mensaje de Pablo a decirles: ustedes están completos en Cristo. No necesitan añadirle nada más. Él ya lo hizo todo. Solo cree. Levanta tus manos y vamos a orar. Oh Señor, que en tu casa tú seas parte de ese triunfo que Dios tuvo en la cruz. Que en la calle, cuando te vean, los demonios tengan que decir: ahí viene uno por el que Cristo murió hace 2000 años. Y la buena noticia, la buena noticia de esto es que Él ató al demonio mismo, a Satanás, para que no le haga daño a la iglesia. Por eso Él intenta hacernos daño. Pero escuche bien, intenta, pero no lo va a lograr, porque Él lo prometió. Jesús lo prometió y dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pastor, siento como las fuerzas del mal en mi casa. No te preocupes, quieren molestar, pero no podrán contra ti. Y recuerda siempre esto: las fuerzas del infierno no prevalecerán, no avanzarán contra la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ore, ore, iglesia, ore. Dele gracias a Dios por estar completo en Él. Dejemos más la queja. Dejemos más la queja contra Dios. Y más bien adorémoslo. Démosle gloria, démosle honra.